Bueno, hola familia, Dios les bendiga. Seguimos orando los unos por los otros y seguimos juntos a través de esta vía. Espero que hayan podido ver el video anterior y que la enseñanza haya sido de bendición. Yo estaba comentando con algunos amigos cómo después yo vi el video, la enseñanza y para mí fue de bendición. Y se ve un poco raro, pero bueno, realmente fue de bendición. Espero que estén bien, espero que estén cercanos al Señor, como decía Víctor, que en el saludo de la semana pasada, que podamos continuar caminando con el Señor aún en este tiempo. Les dejo con un saludo de una hermana que les quiere saludar y luego nos vemos. Dios los bendiga, les deseo que sigan congregándose unánimes en su casa, estudiando la palabra de Dios, que es la verdad y la vida eterna, y que nuestro Padre nos cuide y nos guarde. En este tiempo aún en COVID tenemos un Padre Celestial que cuida de nuestras vidas. Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Hoy, Dios mediante, terminamos el capítulo 8, un capítulo que creo que la palabra con la que de manera no intencional lo hemos estado definiendo es intenso, una conversación bastante intensa de Jesús con un grupo de judíos que habían creído en él, y eso es interesante, bastante interesante. Vamos a tener una oración y entonces comenzamos con el estudio del día de hoy. Señor, te agradecemos, Dios, por tu cuidado y protección en medio de este tiempo de dificultad y de prueba, Señor. Gracias, Dios, porque tú sigues siendo Dios, Señor, a pesar del COVID-19, tú sigues siendo Dios, Señor, y todos aquellos que estén caminando de tu mano, Señor, y que estén buscando tu rostro, podrán decir que así es en su vida, Señor, y podrán decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, continúa, Señor, siendo Dios para nosotros, y ayúdanos, Dios mío, a caminar en integridad y en fidelidad a ti. Bendícenos, Padre, mientras estudiamos tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, Señor, un corazón y un espíritu sensible a la voz tuya, Señor, y también un corazón obediente, Dios mío, para vivir a través de la enseñanza que podamos recibir en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, a manera de introducción leemos los últimos versículos del estudio anterior, desde el versículo 44 al 47, ahí leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y con estas palabras Jesús acusaba seriamente a estos judíos que están hablando con él. Y ante esta acusación de Jesús de que no son de Dios, y es una acusación bastante grave, imagínate que alguien te diga ahora tú no eres de Dios, los judíos le responden de esta manera. Entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Palabras graves les dice Jesús, le dicen estos judíos a Jesús. No decimos que eres samaritano y que tienes demonio. Primero, eres samaritano, primero. No pueden atacar su conducta, entonces intentan este ataque personal, digamos un golpe un poco bajo, ¿no? Y quizás se estaban refiriendo al hecho de que los samaritanos, así como Jesús está insinuando, ¿no?, ponían en duda el hecho o el derecho exclusivo de los judíos de ser llamados hijos de Dios, porque ellos también se llamaban a sí mismos hijos de Dios porque creían en el, hijos de Abraham, porque también eran
descendientes de Abraham. Entonces le llaman samaritano, pero no solamente le llaman samaritano ahí como un golpe bajo, sino que le dicen una acusación mucho más grave y le dicen, y tienes demonio. Imagínate que alguien te acusa de esa manera. Bueno, hoy, en el tiempo de hoy, probablemente cualquiera que le digan tú estás endemoniado, bueno, podríamos tener dos reacciones, ¿no? Hay gente que digamos, experimentan cierto placer, ¿no? En esto de estar endemoniado porque van a ser liberados y no sé qué. Un paréntesis. Si la Escritura nos enseña que Jesús mandó al Espíritu Santo para morar dentro nuestro, entonces sería difícil concebir a un demonio viviendo en la misma casa que vive el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y sabemos que la posesión demoníaca es un demonio que ha, valga la redundancia, tomado posesión de un cuerpo, ¿no? Y digamos que lo somete y lo lleva a hacer algunas cosas que no quiere hacer, incluso que van incluso en contra de su naturaleza, dañan su integridad física, etcétera, ¿no? Y lo vemos en las diferentes narraciones de la Escritura. Pero se me hace difícil pensar que en una misma casa pueden habitar o cohabitar el Espíritu Santo de Dios, dicho santo, y un demonio. Solamente en un paréntesis. A Jesús entonces ahora le acusan de estar endemoniado. Un ataque gratuito, por decirlo de alguna manera. Tiene demonio. Luego, en los versículos 49 y 50 leemos la respuesta de Jesús. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonráis. Yo había pensado titular este mensaje Apedreen al endemoniado, pero de repente ver en Facebook mi imagen con un subtítulo ahí que dice Apedreen al endemoniado sería un poco extraño, entonces decidí cambiarle el nombre y ponerle que lo más importante siga siendo lo más importante. Y realmente en este pasaje vamos a ver cómo Jesús hace este llamado constantemente a que lo más importante continúe siendo lo más importante. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y esto es lo más importante. En el ministerio de Jesús, la médula era honrar a su Padre. Lo vemos incluso, y lo vamos a ver más adelante, cuando está por ir a la cruz y dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos que ese es el hilo conductor de todo el ministerio de Jesús. Vemos que ese es el hilo conductor de todo el ministerio de Jesús. Honrar al Padre, dar honra y gloria al Padre. Y por supuesto esto tiene que motivarnos a nosotros, invitarnos a nosotros, llevarnos a nosotros a hacer lo mismo, a imitar esta naturaleza, ¿no? Esta disposición de Jesús de honrar constantemente al Padre. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida para la gloria de Dios. No recuerdo si es Bach, el compositor, que en todas sus obras escribía la frase latina o las siglas SDG, que significan Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Así debería ser nuestra vida. Si nuestra vida como cristianos girara en torno a la idea de llevarle y darle gloria a Dios, entonces nuestra vida, sin duda alguna, sería una vida llena de propósito, llena de sentido y que va en la dirección correcta. Esa debería ser nuestra vida. Eso es lo más importante. Como decía Isaías, o Dios en boca de Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Tú y yo fuimos hechos para darle gloria a Dios. Jesús fue enviado para darle gloria a Dios. Y Él tenía una tarea específica, así como tú y yo, el Señor nos ha encomendado tareas específicas a cada uno de nosotros y nos ha dado dones espirituales para completar esa tarea que Él nos ha encomendado, esas tareas específicas que Él nos ha encomendado. Pero de cualquier manera, tenemos este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
y es llevar gloria a nuestro Padre. Entonces, yo te invito a que en este tiempo tú te preocupes por darle gloria a Dios y que te ocupes en darle gloria a Dios. Hemos hablado mucho aquí en la iglesia acerca de cómo la vida cristiana requiere disciplina. Y nosotros tenemos que autodisciplinarnos como creyentes, como cristianos, para llevar gloria a Dios. Y el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces no tenemos excusa para vivir vidas sin la intención de darle gloria a Dios. Porque para eso fuimos hechos. Para eso fuimos hechos. Entonces Jesús les dice a esta gente, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y les dice, y ustedes me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Jesús no está buscando su gloria. Asimismo nosotros no debemos buscar nuestra propia gloria. También el púlpito de nuestra iglesia ha servido como tribuna para denunciar a falsos maestros, para denunciar a falsos profetas, para denunciar a hombres que, como dice la Escritura, solamente buscando el bien de su barriga, dicho en buen cubano, solamente buscando satisfacer sus propios deseos egoístas, pues se aprovechan del rebaño, se aprovechan de la gente, buscan su propia gloria. Y hoy hay gente muy famosa, hay cristianos muy famosos. Si tú entras en las redes sociales te vas a encontrar con 2 o 3 cristianos que son altamente famosos. Y no estoy diciendo que todos los cristianos famosos están buscando su propia gloria, por supuesto que no. Pero muchos cristianos famosos justamente han llegado a ese punto por buscar su propia gloria. Entonces, Jesús, el Señor de señores, y ese al que decimos servir y al que dicen servir los cristianos famosos, no vino a buscar su propia gloria. Entonces, ojo, hermano, querido, ojo, cuando nos encontremos en un punto donde estemos buscando nuestra propia gloria. Y esta es una tentación en la que todos somos probados de alguna manera. Por supuesto, hay quien, este es su talón de Aquiles, ¿no? El deseo de recibir gloria constantemente. Hay quien ese es su talón de Aquiles, como hay quien el talón de Aquiles es el dinero, como hay el talón de Aquiles es la mentira, como hay el talón de Aquiles es no sé, el deseo sexual o de otra índole. Pero de alguna manera todos somos tentados en todas las áreas, ¿no? Así como Jesús fue tentado en todo en el desierto, todos somos tentados en todas las áreas. Y todos somos tentados en esto, en tratar de buscar nuestra propia gloria, ya sea en nuestro centro de trabajo, ya sea en donde sea, no vamos a poner muchos ejemplos, en donde sea. Y nosotros tenemos que conscientemente procurar siempre buscar la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, querido hermano, nuestro corazón comienza a tomar la forma y comienza a sincronizarse en los latidos de nuestro corazón con el latido del corazón de nuestro Señor, cuando vivimos para su gloria. Jesús vivía para la gloria del Padre, no para su propia gloria. En el versículo 51 seguimos leyendo: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Primero, y lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Guardar la palabra del Señor no es nada más conocerla, sino que es conocerla o escucharla y obedecerla. Y luego dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esta es la gran esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Esta es nuestra gran esperanza, que un día estaremos en la presencia de ese para el que vivimos. Estaremos en la presencia de ese al que le estuvimos dando gloria constantemente. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Con un amigo siempre tenemos la conversación acerca de él. Él dice que si no existiera el paraíso, si no existiera la vida eterna, pregunta él si siguiéramos sirviendo al Señor. Y esa es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante
pero que creo yo que es una pregunta que la Biblia misma responde. Entonces, nosotros no tenemos que vernos en la obligación moral de dar una respuesta, poética a esa pregunta, ¿no? Porque Pablo dice, si los muertos no resucitaron, o si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Pablo después hace una explicación, ¿no?, de cómo si los muertos no resucitan, entonces nosotros, que tenemos la esperanza de la resurrección, seríamos los seres más dignos de lástima del mundo. Nuestra fe cristiana descansa en el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Esa es la piedra angular de nuestra fe, que Jesús resucitó. Entonces, y esa es la esperanza gloriosa que tenemos, ¿no? El estar un día eternamente con el Señor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más inclinación constante a la maldad, ¿no? Donde tendremos un cuerpo glorificado y donde estaremos cara a cara con el Señor. Ahora le vemos oscuramente por un espejo empañado, ¿no? Pero entonces le veremos cara a cara. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Y eso es lo que debe movernos a buscar la gloria de Dios. No voy a responder la pregunta de mi amigo porque creo que ahí Pablo la responde, ¿no? Usted saque sus propias conclusiones. Pero este es el punto. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús una vez más gira la conversación hacia lo más importante. Esta gente se está ocupando de detalles insignificantes, pero Jesús cada vez que interviene en la conversación lo hace para girar el foco, la atención hacia lo más importante. Versículos 52-53 leemos: entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Perdón, ¿quién te haces a ti mismo? Una vez más esta gente gira la conversación hacia estos detalles insignificantes de las cosas que está diciendo Jesús. Aunque aquí hay algo, ellos están cuestionando un punto importante. Ellos lo que están cuestionando ahora no es algo del todo insignificante, porque están cuestionando el hecho en sí de que Jesús tiene la capacidad, la autoridad de regresar de entre los muertos a la gente, ¿no? A la vida nuevamente. Pero no puedo dejar de ver que sus acusaciones solamente tienen la intención de la controversia. Y yo sé que tú conoces gente así, ¿no? Yo era así y a veces yo creo que hasta lo soy un poco todavía, aunque el Señor me ha cambiado bastante en ese sentido, pero siempre tenía la intención de argumentarlo todo, siempre tenía la intención de discutirlo todo, no digamos, no con una finalidad mala, ¿no?, sino con la finalidad de extraer toda la información. Pero a veces ese no es el camino más sano. De hecho, la Biblia nos dice, por ejemplo, que podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, ¿no? Porque nuestra vida como cristianos nos gira en torno a estos detalles que nosotros, de las cosas que nosotros tenemos por sublime. De hecho, la Biblia lo dice, no recuerdo el pasaje exactamente, lo voy a parafrasear un poco, pero dice algo así, que lo que nosotros tenemos como sublime, pues delante de Dios no es tan importante. Y a veces cosas que nosotros menospreciamos, ¿no?, Dios las valora muchísimo. ¿Se acuerdan de la viuda que estaba entregando 2 blancas? Y la gente, mira a esta vieja como no está entregando nada, pero Jesús miraba cómo daba. Él miraba cómo daba. Y entonces Él tuvo que intervenir y decir, ustedes están dando de lo que sobra, pero esta de lo que tiene, ha dado todo lo que tiene. Entonces, y eso es vivir para la gloria de Dios, mi querido hermano. Vivir para la gloria de Dios es, como dice la palabra, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Y en este tiempo de coronavirus, de amor en los tiempos del coronavirus, la iglesia necesita seguir siendo el estandarte del amor. Nosotros necesitamos seguir siendo la expresión corporal, la expresión materializada, no sé cómo describirlo, del amor. Nosotros tenemos que ser
no solo los portadores de la bandera del amor, sino aquellos que materializan el amor, que ponen de manera objetiva el amor, aquellos que hacen obras de amor, obras de servicio. En el versículo 54 y 55, Jesús, respondiendo a esto último que dijeron los judíos, regresa el foco de atención una vez más, y les decía, no, y así lo vamos a continuar viendo, regresa el foco de atención una vez más hacia lo más importante. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Otra vez Jesús pone el foco de atención en la médula del asunto. Mi Padre es el que me glorifica. Y miren lo que dice después de eso. El que ustedes dicen que es su Dios. Por eso les decía antes, ¿no? Si ustedes fueran verdaderos hijos de Abraham, las palabras que yo estoy diciendo, ustedes escucharían. Y Jesús vino a dar gloria a Dios. Y Dios confirma las obras que Jesús hace glorificando. Y en el futuro, digo en el futuro con respecto al momento en el que estamos leyendo, le va a glorificar hasta lo sumo, dándole este nombre que es sobre todo nombre, un nombre delante del cual, y ahora sí, toda rodilla se ha de doblar y toda lengua de confesar que es el Señor. Y ese es el nombre de Jesús. Si dijere que no lo conozco sería mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Hay un pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, ejemplo les he dado. Y toda la vida de Jesús fue un ejemplo para nosotros como creyentes. Toda la vida de Jesús. Yo decía en la semana pasada, ¿no? ¿Qué estaría haciendo Jesús ahora con todo esto que está ocurriendo, con todo esto que está sucediendo? ¿Qué estaría haciendo Jesús? Y esa debería ser una pregunta permanente. Esa debería ser la consulta primera que nosotros hacemos ante cualquier situación que nos ocurra en la vida. Cuando estamos discutiendo con nuestra esposa, ¿qué haría Jesús en una situación como esta? Recuerda que él es el esposo y la iglesia es su esposa. Y cómo trata él a la iglesia. Cuando estamos siendo tentados a pecar, y él fue tentado en todo, ahí en el desierto, y respondió una y otra vez, escrito está. Cuando somos, no sé, cualquier situación que se presenta ante tu vida, cuando tienes la oportunidad de conseguir la búsqueda en el trabajo, cuando tienes cualquier ejemplo que se te pueda ocurrir, lo que sea que te esté sucediendo ahora en tu vida y que a lo mejor te está arrebatando el gozo, una buena consulta sería: ¿qué haría Jesús? Y yo creo que siempre que alguien hace esa pregunta de manera sincera, de manera honesta, con un corazón humilde, va a recibir una respuesta de parte del Espíritu de Dios. Siempre, estoy convencido de eso. De hecho, por ejemplo, cuando yo compartía el Evangelio con alguien que se ponía terco como una mula, yo le decía: mira, compadre, sencillo, hoy cuando llegues por la noche a tu casa, dile a Dios. No, Dios no existe. Entonces tú dices: Dios, si tú estás ahí verdaderamente, muéstrate a mi vida. Si no estás ahí, pues no va a hacer nada. Y yo estoy convencido de que si alguien dice eso honestamente, lanzando un chícharo al agua, el Señor va a contestar eso. El Señor va a contestar eso. Porque hasta ahora Él está en el mundo convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Y todo aquel que le busca, le encuentra. Perdónenme mis amigos y hermanos calvinistas. Pero la palabra de Dios también nos enseña a buscar a Dios mientras puede ser hallado. Entonces, esa es una buena consulta para nosotros que ya estamos de este lado de la cruz, que ya hemos visto la gracia de Dios, que ya hemos sido salvos y encontrados por Jesús. Para que mis amigos calvinistas no se molesten. Que ya hemos sido encontrados por Jesús. Broma aparte. ¿Qué haría Jesús? Y el Señor nos contestará, y el Señor nos dará la respuesta correcta y el camino que hemos de tomar. En el versículo 56 leemos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
En Hebreos 11:13 leemos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso es una referencia, ¿no?, a cómo incluso Abraham se gozaba el día de Cristo, el día en que iba a llegar la plenitud de Cristo a nuestra vida. Es interesante porque dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Hay un pasaje en la Escritura que dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y en una ocasión yo estaba conversando con una persona que es de un grupo judío mesiánico, y él decía, bueno, pero eso, ¿cómo es así? Si eso, también en el Antiguo Testamento había gracia y Dios era un Dios de gracia. Yo dije, sí, sin duda, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de gracia y en el Nuevo Testamento también es un Dios de gracia. Nuestro Dios no cambia. Pero tenemos que entender que la gracia y la verdad, en un sentido pleno, en un sentido completo, fueron dadas en Cristo. Y eso, por supuesto, conlleva muchos, o podría conllevar a muchos debates teológicos. No es la idea que nosotros tenemos ahora aquí, ponernos a debatir todas las implicaciones de eso, ¿no? Pero sí tenemos que entender que fue un día glorioso y por eso celebramos nosotros hace poco, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y celebramos el hecho de que Él vino, de que Él padeció por nosotros, de que Él murió por nosotros, porque al tercer día se resucitó. Porque en Él fue, digamos, completada la obra de Dios para hacer regresar al hombre que había hecho para vivir con Él por la eternidad. En el versículo 57 leemos, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Una vez más, ¿no?, tratando de agarrarse de lo que pudieran para hacer caer al Señor. Y les decía, ¿no?, ellos van a estar constantemente llevando la conversación hacia los lugares menos importantes, pero Jesús va a estar regresándolo una y otra vez hacia lo más importante. Y en el versículo 58 les vuelvo a decir, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora termina Jesús esta conversación con broche de oro, porque dice, número uno, que Él existe antes de Abraham, ¿no? Y en la mayoría de las Biblias Reina Valera de 1960 tenemos este encabezado a partir del versículo 58 como la persistencia aquí, como Jesús existe incluso antes de que Abraham fuera, ¿no? Y lo hemos discutido en muchas ocasiones. Pero no solamente dice eso, sino que ahora se hace igual a Dios. Recuerden el nombre con el que el Señor se le reveló a Moisés en la zarza. Cuando Moisés estaba hablando con Dios y Dios le mandó a que le hablara al pueblo de Israel y él le dijo, bueno, y Moisés le dijo, bueno, pero ¿y cómo el pueblo de Israel sabrá que verdaderamente Dios se envió si no conozco tu nombre? Y él le dijo, dile que el gran yo soy te envió. Ahora Jesús está siendo igual a ese gran yo soy. Y este es, digamos, el cierre de su discusión. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso los cristianos, a diferencia de otras sectas, adoramos al Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios y porque ese es un hecho contundente en toda la Escritura. Jesús una y otra vez reclama adoración, acepta ser adorado, dice que Él y el Padre uno son, y como en este versículo claramente hay una referencia a que Él es ese mismo Dios que se le apareció a Moisés en la zarza. Y entonces, y recuerden el primer tema que pensábamos, pues título que empezaba a ponerle a esta enseñanza, ¿no? A poder en el endemoniado, entonces dice, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. No era su hora. Hemos estudiado este capítulo 8, donde hemos visto declaraciones importantísimas de nuestro Señor Jesucristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. El que es de Dios, las palabras de Dios hoy, antes que Abraham fuese, yo soy. Mi querido hermano, persevera en el Señor. Escucha sus palabras, obedece sus palabras, vive para lo que fuiste creado, para la gloria de Dios.
y tu vida tendrá sentido aún en medio del coronavirus. Y tu vida tendrá sentido más allá del coronavirus. Esa es mi exhortación y esa es la exhortación también de nuestro Señor en estos pasajes que acabamos de estudiar, ¿no? En Juan capítulo 8. Sigamos orando los unos por los otros y sigamos buscando maneras reales, prácticas de vivir para la gloria de Dios y de servirle a nuestro Dios. La semana que viene, les anuncio desde ahora, si el Señor lo permite, tendremos a un hermano invitado compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Vamos a hacer una pequeña oración agradeciéndole a Dios por la enseñanza de Juan capítulo 8. Y te invito a que lo vuelvas a leer todo el capítulo. Ahora con todas estas quizás conversaciones que hemos tenido, vuelve a leer todo el capítulo 8 porque es un capítulo muy intenso. Probablemente sea mi capítulo preferido de la Biblia, donde se encuentra mi declaración preferida de la Biblia. Las palabras de Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El Señor no quiere que vivamos en esclavitud, el Señor quiere que vivamos en libertad, y Él vino para eso, para hacernos libres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través por mí. Pero yendo al Padre a través de Él, encontramos verdaderamente libertad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos capacita y tu palabra nos guía. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén.